Te bendiga Dios desde su santa morada. Te ilumine con su palabra. Que su palabra transforme total y plenamente tu vida. Que Él sea tu ayudador en estos momentos de dificultad, de ansiedad, de necesidad. Que extienda su mano a tu favor, te levante, te sostenga y también sea Él sustentándote. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16. Vamos a leer el versículo 18. La palabra de Dios dice así: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Qué palabra tan dura para nuestra época, para nuestros tiempos. Dura porque hoy es muy común el divorciarse, el separarse. Hoy se casan y a los 3 meses se separan. De hecho, para separarse no hay tanto problema. Es más fácil la separación. Bueno, cuando había temor de Dios, esto se dificultaba. Óigalo bien. Es una palabra dura también para los de los días de Jesús. El divorcio en Israel era muy común. Sí. Jesús le dijo a los fariseos: yo no he venido a abrogar, a anular la ley. He venido a perfeccionarla. ¿Y esto por qué? Porque la ley, si se faltaba un solo precepto, a uno solo de los 613 mandamientos, era como si no hubiese cumplido ninguno. Pero aún más, esa misma ley tenía su flexibilidad. Y entre esas flexibilidades que no corresponden a la ley íntima de Dios, que no correspondían al deseo real de Dios, estaba el tema del divorcio. Sí. El tema del divorcio aparece en el desierto. ¿Sabe? Por la cabeza de Abraham nunca pasó el divorciarse. Era un hombre de fe y conocía la ley de Dios. Antes de Moisés, la misma ley de Dios dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos uno solo. No hay división, no hay separación. Sí. Isaac tampoco pensó en separarse de Rebeca, a pesar de las diferencias que habían, porque las tenían. Jacob mucho menos en separarse de Lea o de Raquel. Óigalo bien. Pero Moisés en el desierto le da la ley del divorcio. Les permite en su ley dar carta de divorcio. Por un tema moral que había dentro del pueblo. Cuando Moisés entra en la nube de Dios, cuando desciende, han transcurrido 40 días. Calendario. Oh, déjeme decirle que él tuvo un solo día en la nube de Dios. Fue un solo día que estuvo en la nube de Dios. Y cuando desciende han transcurrido 40 días. ¿Pero qué encontró Moisés? Lo único que encontró fue depravación sexual.
desórdenes sexuales, orgías, borracheras, encontró pleitos, encontró que brincando y saltando en derredor de los ídolos, las mujeres habían adulterado. Las mujeres se habían acostado con otros hombres diferentes a sus esposos. Habían cometido pecado de lesbianismo y aún de homosexualidad los hombres. Se habían vestido como mujeres. Los hombres y las mujeres habían se habían colocado trajes de hombre y habían tomado posturas como si fueran hombres. Y esto degeneró un problema de tipo social que acudía y que merecía, demandaba una solución inmediata. Porque si no, la tragedia sería grande. Dios, a través de Moisés, le permitió el divorcio al pueblo para poner un poco de orden en medio del pueblo. Pero la iniciativa de la ley, el fundamento de la ley, no es la separación, no es la división, es la unidad del hombre con la mujer. Así como Dios es uno, desde el principio de la unicidad de Dios, Dios concibe el matrimonio como una unidad integral de la cual se participa el hombre y la mujer. Yo no sé si está entendiendo en esta mañana, pero hay aquí una palabra donde Jesús está diciéndole al pueblo que lo está escuchando, a los fariseos y a los escribas, que se creían los más espirituales, que reclamaban el cumplimiento de unas leyes que ellos habían inventado. Le reclamaban a los discípulos de Jesús y al mismo Jesús. Se le burlaron a Jesús. Óyalo bien, y Jesús le dice: bueno, ustedes creen que la ley lo es todo y creen que los profetas es suficiente. Jesús les está diciendo: ahora escúchenme, porque la ley y los profetas llegan hasta el momento en que yo me manifesté al mundo. Porque lo que estaba bien seguirá bien, y lo que no estaba bien en la ley va a ser perfeccionada. Y una forma de perfeccionar esta ley es partiendo del principio de la unicidad del matrimonio. ¡Oh, qué duro esto! ¡Qué terrible esto es para una sociedad depravada! Para una sociedad insensible, para aquellos que son ególatras, amadores de sí mismo, que no le importa destruir la vida de ella o de él, que no les importa herir a aquella persona que un día le dijeron que le amaban. Sí, Jesús lo dice: todo aquel que repudia a su mujer, que le da carta de divorcio, todo aquel que se separa de su esposa, óigalo bien, y se casa con otra, comete adulterio. Sí, el adulterio consiste en anular el pacto de amor que un día se juró delante del altar de Dios. Invalidarlo para hacer otro pacto. Dios no acepta otro pacto. Tienes que escuchar esto. Cuando fuiste donde el notario, diste unos votos
Y esos votos fueron escuchados por el notario como representante del Estado colombiano. Pero cuando fuiste delante del sacerdote o del pastor, delante del altar del Señor, no diste unos votos delante de un hombre. Tus votos fueron presentados delante de Dios, escuchados por Él, atendidos por Él y escritos en sus libros por Él, sellados por Él. Y tienes que escuchar esto. Cuando fuiste delante del altar de Dios, tu pacto, hayas dicho lo que quisiste decir, pero tu pacto delante del altar era simplemente el reflejo del amor que dices sentir por Dios, para manifestárselo al mismo Señor a través de tu compañera o de tu compañero. Lo que hiciste delante del juez o del notario son papeles que se pueden romper, que se pueden anular y que en sí no te van a dar una condenación bajo el pecado de adulterio. Pero lo que haces delante del altar de Dios no lo puedes anular. Puedes anularlo delante de los hombres, pero para anular esto para anular tu matrimonio, tu boda religiosa, tu pacto delante del altar de Dios, tendrías que subir al cielo, buscar el libro, en los libros de Dios, las páginas donde quedaron asentadas tus palabras y tus votos, las páginas donde tu matrimonio quedó asentado, y arrancarlo, anularlo. Bueno, te aclaro, no has podido ir a Marte, no has podido ir a Venus, a Júpiter, no has podido ni siquiera ir a la Luna, mucho menos irás a Polaris, a la estrella del norte. Óyelo bien, te estoy diciendo que es imposible anular esto. Y aunque pudieras llegar allá y tomar el libro y arrancar la hoja, eso no quiere decir de que tu matrimonio quedara invalidado, porque también quedó escrito en el corazón de Dios. No sé si entendiste esto, pero Jesús dice, y el que se casa con aquella mujer que ha sido rechazada mediante carta de divorcio, con la que se separó de su esposo, comete adulterio. ¿Y sabes por qué? Porque ambos para Dios están casados. Puede que para los hombres no. Puede que ante las leyes de un estado, de una nación, tu matrimonio haya sido anulado. Puede que la gente avale las razones por las cuales te divorciaste. Bueno, los judíos tenían cualquier cantidad de excusas para divorciarse, válidas e inválidas. Pero Jesús en el Evangelio de Mateo le dice a los fariseos y escribas, por la dureza de vuestros corazones, que Moisés les permitió dar carta de divorcio por la incapacidad de tolerar las diferencias dentro del matrimonio, por la incapacidad de perdonarse mutuamente. Les permitió dar carta de divorcio, pero Jesús dijo al principio no fue así. ¿Sabe? El reino restaura todo. La presencia del reino restaura todo y perfecciona la ley.
Y lo que no se podía entender del mensaje del Antiguo Testamento y de los profetas, ahora se hace visible. El velo es quitado. Ahora podemos entender si así lo queremos. Yo no sé si ha captado la idea. Pero para Jesús, el divorcio no es aceptado. Los adúlteros no heredarán, dice la Biblia, el reino de los cielos. Así que, si te has separado, dice el apóstol Pablo, porque ya no consientes en vivir con tu mujer o con tu marido, bueno, quédate sola, quédate solo, pero no te vuelvas a casar porque cometes adulterio. Que Dios te bendiga grandemente y te siga iluminando en torno a este tema.